Quiero iniciar el día de hoy diciéndoles que no hay plegaria más efectiva, ¿sí? Que no hay una plegaria más efectiva, la que emana, la que sale del corazón, ¿sí? Es una plegaria que no necesita ser escrita, claro, si así lo decidimos, pero también es una plegaria que van a hacer acá, acá, acá y en el estómago y en todo nuestro ser. Es una plegaria que necesita nacer de nuestra necesidad de alimentación. Con esto les digo, hermanitos, que el trabajo que nos toca hacer y el día de mañana vamos a dar la ofrenda, vamos a hacer la ofrenda, vamos a poner un salmanali en una mesita para ofrendarle a los abuelitos, que esta es la segunda vigilia, le llamo, la segunda de estar vigilando que llegue, de estar Hola vigilando. maestro, buenas noches maestro. Buenas noches, hermanito Pedro. Buenas noches, bienvenidos. La segunda vigilia. Recuerden que nuestros ancestros llegan y han llegado desde Tlaxochimaco. Desde la veintena de Tlaxochimaco ya están aquí los pequeñines. En la segunda veintena de Xocotluetzi llegan los grandes. Estamos en el de Ochpanilistli, donde ya están con nosotros. Justo llegan con este festejo de San Miguel Arcángel, ¿no? Llegan a este lugar, a este espacio, a este plano existencial. Ahora, podemos nosotros decir, podemos nosotros comprender y, y decir que el trabajo energético, ¿no? No podemos escribirlo en papel. Hay cosas, hermanitos, que no los podemos explicar. Solo los podemos vivir y los podemos sentir. Cada uno de nosotros tiene la cualidad de poder vivir en esta armonía, en este desarrollo de cualidades, en este desarrollo del trabajo. Recuerden que el trabajo que estamos estudiando, y ya vamos a cumplir un año este noviembre. Después del 20 de noviembre iniciamos como pedidores de la fertilidad. Recuerden que también los que ya vamos a cumplir un año trabajando y estudiando esto, dimos una ofrendita después del 20 de noviembre. Dimos una ofrenda para los abuelos para que nos permitan estudiar esta filosofía, esta conexión. Siempre es importante no olvidar nuestras raíces. Es lo que nos muestran en los amores. No olvidar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Justo el día de hoy, precisamente 12 de octubre, muchos lo festejan diciendo es el día de la hispanidad, diciendo es el día de la raza. No lo sé, de manera muy personal, para mí no hay nada que festejar, ¿no? Quizá ellos trajeron lo que sabían, pero creo que era mejor lo que teníamos nosotros. Sin embargo, las circunstancias se dieron favorables para los invasores y pues aquí está, y aquí estamos. A la vez, es lo que yo platicaba el día de hoy en una pequeña charla que me invitaron. Yo les decía, me decían, el día de hoy es el día de la raza, el día de la hispanidad, el día en que nosotros vamos a festejar por el idioma que hablamos, por lo que somos, por toda esa gran cualidad que tenemos. Y yo les decía, yo no tengo nada que festejar. Dice, ¿por qué?
No tengo nada que festejar. No fue un descubrimiento. Ya existíamos nosotros. No nos vinieron a descubrir. Teníamos lo nuestro, ¿no? Pero desafortunadamente, hermanitos, la contaminación que tenemos, y no me refiero tan solo a la contaminación ambiental, solo es una parte. La, Wow. la Me contaminación diste mucha salsa, men, sí. espiritual, ¿no? Ahorita yo les estaba diciendo, les estaba yo comentando, les envié un videíto, me gustó mucho ese video, de la parte, ¿qué es la parte espiritual? ¿A qué se refiere ser espirituales? ¿No? Mucho se habla de que nosotros somos seres espirituales y creemos que ser espiritual es creer en un Dios, creer en un poder superior. Pues es válido, ¿no? Creer en un Dios, en un poder superior, en un todopoderoso, sí es válido, sí es bueno, sí. Y con esto yo les digo que todas las religiones, todo lo que nosotros hacemos es importante, todo lo que vivimos. Pero he aquí nosotros donde debemos de filosofar. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Debe de haber un motivo, ¿no? Debe de haber un objetivo. El por qué les pregunto aquí todos ustedes, ¿no? Porque quizá yo les estoy diciendo, les estoy preguntando, ¿por qué creen que debemos de estar vivos? Algunos pueden decir, bueno, porque tengo el derecho, porque debe de ser así, porque yo soy, porque merezco, ¿sí? Todo puede suceder, todo podemos decir eso, pero hay algo más allá de los amos, hay algo más allá de lo que digan los libros, hay más allá de lo que pueda decir un maestro, más allá de lo que querramos nosotros compartir. Hay más allá algo sí. Hay algo que es la conciencia, sí. Hay más allá, hay algo más que es la satisfacción de estar, de estar sirviendo en algo, sí. Bien entendemos nosotros que estamos en una forma dual, Tlalocantecutli. Ujú. Decíamos que los aires y todo eso, el aire amarillo, el Yeyecacostic, cómo se nos presenta como pedidores de la fertilidad, ¿no? Como el aire negro, se puede mandar aire negro, el aire rojo, decíamos con el aire rojo, tener esa fuerza de voluntad, la intuición, la percepción de que podamos decir, bueno, estoy aquí, ¿se acuerdan de que no sé si alguien hizo el ejercicio? Decíamos, estoy yo aquí sentadito, pero empiezo a pensar en que quiero visitar a algún compañero, alguna compañera, para hacer un trabajo energético. Al momento de que nuestra mente y lo enfocamos toda esa energía hacia este sendero, ¿lo podemos lograr? Sí, claro que sí. Dentro de esta posibilidad, de una gran gama de posibilidad, podremos ser un solo granito como este de maíz. Es un granito de maíz rojito. En esta posibilidad de este grano, ¿qué podemos nosotros obtener? Atole. Hace frito, se nos antoja un atolito. Tortillas coloraditas, tamales de este color.
del color rojo. Elotes es de este colorcito es tan delicioso. Muchas cosas que podemos obtener de este granito. Y este granito somos nosotros, hermanitos. Este granito de maíz que es tonacayo, nuestra carne, nuestro cuerpo. Pero no tan solo es cuerpo. Este granito que les mostré no tan solo es maíz. Tiene una historia. Se tuvo que esforzar otro ser humano para que llegue a lograrse este granito, que ya está listo para consumirse. Se tuvo que sembrar, se tuvo que pedir permiso en la tierra para sembrarlo, se tuvo que limpiarle la hoja, la hierba que lo contaminaba, ¿verdad? Se tuvo que estar al pendiente para que aves o otros animalitos no se comieran este elotito para que se lograra la mazorca. Hubo alguien intencionando en la mente, en el corazón, para que esa siembra se coseche. Hubo alguien quien prendió una vela y lo pudo poner en su altarcito pidiendo a las energías que nos ayudan a fertilizar, a dar vida, hermanito. Ojo, a dar vida, a darle vida a ese grano. Por sí solo, de un solo granito, si lo sembramos puede que nazca puede que nazcan hasta 2 mazorquitas en una plantita de maíz. Pero para que brote este granito de maíz, ¿qué necesitaría? Agua, sol, aire, fertilizante en la tierra y lo que nosotros le podamos dar, cuidados, por supuesto. La plantita de maíz, sin el cuidado de una persona, no puede crecer. Siempre necesita estarse cuidándose. Si gustan, hagan un experimento. Agarren un granito en una macetita, la plantita de maíz nace en una macetita. Siémbrenlo y procúrenlo, cuídenlo lo más que pueda, el granito de maíz. En otra macetita, siémbrenlo, solamente entiérrenlo, este maízito, entiérrenlo, pero no le pongan agua, ni cuiden que le pegue el sol, ni le hable. Las dos cosas, el maízito. Por lógica, ¿verdad? El que le demos los cuidados va a crecer, va a dar frutos. Y el que no le demos los cuidados no va a dar frutos. ¿Por qué creen? Ah, todos necesitamos cuidados. Todos necesitamos este conocimiento. Necesitamos ser entendidos y comprendidos. Por eso el maicito somos como nosotros. Es como nosotros este maicito. Si nos cuidan, si nos procuran, si nos fertilizan, si cuidan que llegue esa luz y ese calor del solecito, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, ¿sí? Pero bueno, a esta edad en la que estamos nosotros, pues ya no esperemos que nuestra mamá, ¿no? Que llegue, mira, mijito, mijita, te voy a ayudar, lo que te hace falta. No, ahora toca a nosotros alimentarnos nosotros mismos, encarnar estos 4 aires. Tlaloc, de Tlaloc, Can, el lugar, Te, persona, Cusli, gran persona. Tlaloc, puede ser así, Tlaloc. La estructura gramatical podemos hacerlo así, de Tlaloc, de que somos el licor que bebe la tierra, pero aquí el licor que beben nuestros hermanos. A, de agua, también, de Atl, la raíz de Atl, pero también puede ser así.
Can, ahí, la palabra can, aquí, en este lugar está Tlaloc, que es T de una persona, Cusi, de esta persona, gran persona fertilizadora. La persona que fertiliza en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Esa es la gran persona. La palabra Cusi, el que fertiliza en todos los ámbitos de la vida. Por eso tenemos a Mictlantecutli, ¿sí? A Tlalocantecutli, ¿sí? Entonces, todo esto se refiere a nosotros, hermano. Nos recuerda cuán poderosos somos. Ahora, ya vimos todos estos cuatro aires. Nosotros somos el quinto aire. Macuillejecat. Somos todo esto, hermanito. Todos estos somos nosotros. ¿Por qué? Podemos escoger cualquiera de los tonales. El que está aquí al centro tiene precisamente a las energías que están aquí. Permíteme agrandarlo porque para distinguir bien. ¿Sí? Tiene a la energía precisamente de Ach, Akach y Masach, ¿sí? El que está aquí en medio tiene a Masach, Ach y Akach. Estas energías, la energía que está en medio, muy empoderada, precisamente somos nosotros, ¿sí? La energía de Masach, ¿se acuerdan de Masach? ¿Quién es su regente? Tlalocantecuhtli, el señor fertilizador. At, pues nosotros somos el agua. Acat, pues es la conciencia misma. Y aquí nosotros podemos encontrar a nuestra madrecita tierra, si se dan cuenta es Tlazoteotl. Ay, Tlazoteotl, la que se encuentra aquí recibiendo toda esta fertilización, ¿sí? Esta fertilización que llega a través de Tlaloc en podemos encontrar aquí en todos los tlaloques, las energías, los yeyecas que están ahí presentes, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el yeyecas? O sea, el aire que pueda nosotros empoderarnos y llevarnos a fertilizar. Bueno, esta energía, estas energías viven y conviven en un mismo ambiente. Si yo, como el pedidor de la fertilidad, quiero trabajar, quiero calcular, quiero detener las lluvias, tendré que trabajar los cuatro, conmigo cinco, unirme con ellos, hablarles con ellos, ¿sí? Y para esto no lo vamos a trabajar tan solo nosotros, ¿sí? Debemos de trabajar este conocimiento, ¿sí? Hay una, hay una parte que nosotros debemos de tener ese sustento. Para mí esta clase es súper importante porque necesitamos entender muchísimas cosas que quizá por temor, por querer, por querer hacer las cosas y no hacerlas, eh, no hemos podido practicar, practicar todo lo que se nos pide, ¿no? Ajá, aquí es esto.
Bien, esta parte necesito que lo tengamos presente. La parte del sustento, hay hay ciertas energías que necesitamos mantenerlos fertilizados. Siempre tenerlos trabajándolos y siempre teniéndolos presentes, sin olvidarlo, sin que, sin que el maestro les esté diciendo, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Necesitamos tenerlo presente. ¿Saben cuál es la energía física? O la energía física, como le puse. Es esa energía que nos debe de empoderar. Y no basta con solo la alimentación, hermano. La alimentación que consumimos. Necesitamos consumir el alimento que yo les decía en la clase pasada. Sí, debemos de tenerlo presente. Pues en la clase de la mañana, hoy justamente les decía qué tipo de alimentos debemos de irlos adquiriendo. Les digo esto porque justamente cuando empezamos a hacer los ejercicios, justamente cuando empezamos a trabajar, nuestra energía baja de plano, muy abajo. El día de hoy, le platicaba al hermanito, ah, vino, vino un abuelito y me pedía que pudiéramos sanar a una niña que lleva mucho tiempo. Ya lo llevaron al doctor, ya lo llevaron a todo lo que es la medicina, ¿no? Eh, de la ciencia que le llaman ellos, pero no han encontrado, no encontraron la cura hacia eso. Y ya hoy en la tarde, un poquito más antes de las 3, pasé a verlo, el abuelito, entonces me dice, ayúdame, esto me va a hacer gastar mucha energía, ayúdame. Y justamente eso, se le hizo esa limpia, pero está cargado de mucha energía negativa que no viene de ella, de la niña. Ella tiene su energía muy limpia, pero alguien más le ha hecho gastar esa energía. Y desafortunadamente es de su familia. El abuelito le dice, no, tú bien sabes quién ha estado mucho más cerca de ti y te ha pedido ciertas cosas que tú hagas, pero tú sin darte cuenta. Entonces le decía ella, dice, sí, sí, pues es mi tío, pero en sí cómo te roba en sí qué es lo que te dice y qué es lo que hace contigo, ¿no? Dice, no, pues es que él llega y prende en el altar las velitas y antes de prenderlos, él dice, me pide que yo abra mis brazos y me empieza a limpiar. Él me dice que me está velando para que yo pueda vivir con energía, que yo pueda vivir más tiempo, así como decimos nosotros, encomendarse como velarse. Y dice, y la verdad me siento muy débil, no puedo dormir. Le dice el abuelito, te voy a preparar algo, nunca lo dejes, siempre pórtalo y eso te va a ayudar mucho. Y no permitas que haga eso tu tío. Sí, pero es que lo hace en presencia de mi abuelita, mi abuelito, sí, pero dile que no te sientes bien. Así dile, no quiero, tío, no quiero que me haga usted eso. Porque lo que está haciendo es el robo de energía para él, lo quiere para él la energía, ¿no? Es la energía física. Y entonces me decía el abuelito, dice, tienes que ponerte fuerte tú también, porque sí existe eso de robarte la energía, ¿sí? La energía intelectual, hermanitos, es una energía muy poderosa, la del intelecto. Yo procuro compartirles libros a ustedes. Todo este conocimiento que vayamos nosotros leyéndolo en libros hace
que nuestras conexiones de las conexiones de nuestras neuronas empiecen a vibrar, a conectarse. Pero lo más importante, intencionar de que estas conexiones puedan hacer un recordatorio hacia lo que, por lógica, hacer una analogía con lo de nuestros ancestros. ¿Cómo? Lo de la energía, por ejemplo, lo del cocodrilo para los egipcios. Para los egipcios, el cocodrilo, para ellos era una energía muy importante. Vaya, como dicen, era un dios, porque era un reptil que representaba la fertilidad, que representaba el río Nilo. Y entonces, hay algo importante en esa información, ese conocimiento. Te pones a reflexionar y dices, bueno, no es tan distante lo que creían los abuelos de la serpiente plumada, que dicen, ¿no? Que es la serpiente hermosa. Y justo esto, hermanitos, de la creencia que nosotros tengamos hacia las energías. ¿A qué me refiero? A que, a que aunque aún no sepamos nosotros, aunque digamos, no, pues es que yo no sé nada, no, es que yo no tengo, no es cierto, sabemos muchas cosas, sentimos muchas cosas. Posiblemente ustedes ahorita al hacer esos ejercicios sienten ese cansancio. Yo este día estoy en ese modo de, decimos, el bajón de la energía. O sea, no es la energía de que no hayas comido, no, 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 no. Refiero más a la energía interna, ¿sí? Y también la energía intelectual, eso hace que nosotros podamos empezar a enfocarnos a esto de lo que leemos, de lo que alimentamos nuestro cerebro es una energía, hermano, ¿sí? Esa energía lo creamos nosotros. Los abuelitos le llaman como Yolpehualistli. Es este que está a las grecas. ¿Qué es Yolpehualistli? Yol como corazón. Pewa, inicio. Listli como el inicio de esa energía, de ese vibrar en forma circular, cíclica, en donde empezamos a generar. Es como cuando veíamos lo de la agüita, ¿se acuerdan que tiramos una piedra en el ejercicio y vemos las ondas, ¿no? Empiezan a hacerse, a expandirse. Esto es lo mismo. Ellos le llaman yolpehualismo. Físico es como tonacayo, yolpehualisto y tonacayo. O sea, la energía de nuestro cuerpo, la energía física de nuestra carne. Pero está conectado justamente nuestra carne con la sangre, con la energía, con nuestro tona que emanamos, ¿no? Y esa energía intelectual también tiene que generarse. Tenemos que empezar a vibrar como el TECPAL, decíamos, al momento de frotarlos, empiezan a vibrar esas energías. La energía espiritual, les decía yo, conocernos a nosotros mismos, adquirir esa energía espiritual. ¿Cómo? Justo a lo que hacíamos en el acecho, ¿no? Estamos acechando. Inclusive nosotros podemos acechar a la energía que nos viene de esos lugares. Hay portales, algunos le llaman como foco tonal. Foco, ¿por qué? Porque es un lugar donde se siente la energía y que te puedes cargar de esa energía, ¿no? ¿Y cómo podemos detectarlo? El estómago y los órganos que tenemos aquí cerca del estómago, como el hígado, como el páncreas, como, como el estómago, como las páncreas, como los pulmones,
Si nosotros los ejercitamos, lo van a sentir. Llegas a un lugar, lo sientes. Como cuando sentimos el miedo, ¿no? Dices, no lo veo, pero mi cuerpo lo siente, pero mi ser interno me dice, mi intuición me dice, vete de aquí, vamos, vete por otro lado, hazte un lado de aquí. Nos lo está diciendo nuestro cuerpo. Y eso es importante desarrollar, porque al poder desarrollar esa energía espiritual, intelectual y físico conectados, podremos percibir las energías que vibren a nuestro entorno, inclusive lo de las lluvias. ¿Sí? No todas las lluvias vienen cargados con una energía muy positiva. Si ustedes se han dado cuenta que hay lluvias con rayos, ¿no? Y ves la nubecita hasta oscura, hasta negrita, viene bien cargado de agua, pero no sabes qué viene más allá de ese carga energética, porque es energía. Por eso les hablo de energía ahorita. Es importante desarrollar esa cualidad. Y para desarrollarlo tenemos que practicarlo, ¿no? La energía emocional. Hay hay momentos que sientes ese, ¿cómo lo puedo explicar? Como esas vibraciones hasta nuestros vellitos empiezan como que a erizarse, ¿no? Entonces dices, no sé, no sé qué vaya. Decimos que tengo un presentimiento, no sé qué vaya a pasar, pero como que estoy vibrando mal, no así decimos. Pero es eso, hermano, es necesitamos potencializar más eso. La energía física, intelectual, espiritual y emocional puede crear una energía creativa si los interconectamos. Mi energía física con mi buena actitud, ¿no? Con el intelecto, con lo que yo conozco, con lo que yo he practicado, con lo que he aprendido en mi práctica y conociéndome a mí, con mis emociones, lo uno. ¿Para qué? ¿Me va a servir para qué? Para crear la energía creativa. ¿Ah? ¿Cómo? Quizá mi maestro me dijo, para pedir lluvia, me tengo que hincar y pedirle, vamos, queremos que llueva, por favor. Les agradecemos por todo lo que nos han dado, pero yo tengo que ser más creativo. A lo mejor mi intuición, mi percepción me dice, pues agarra una ramita de, de, de hojas aquí del campo, o agarra unas piedritas y empieza a moverlo, empieza a generar el aire, pídele el aire que los traiga, que haga la precipitación. Estoy potencializando la creatividad. Estoy alimentando esa creatividad mía, ¿no? Y toda esa energía física, intelectual, espiritual, emocional y creativa va a servir como una medicina, ¿verdad? Para las plantas va a ser el agüita que caiga, va a ser medicina. Igual para sanar, hermanito. Intenciono físicamente, me pongo en ese vibrar, ¿no? En esas ondas invisibles que van ondulando y le pongo la parte intelectual, mi energía intelectual, cómo puedo sanar. Por eso es importante la lectura, por eso es importante el observar. Ujú. ¿Observar a quién? A los animalitos. ¿Acaso ustedes han visto que los animalitos tienen doctor o doctor de cabecera, que decimos? Su doctor personal. ¿Acaso dice una hormiguita, ay, me duele mi estómago, ¿cómo me voy a sanar? Ellos con su intuición buscan las hierbitas y los consumen, con eso se sanan, ¿no?
justo eso que debemos de empezar a autogestionar para nosotros, ¿sí? Al tenerla, ya al sanar, tenemos que trabajar la energía intuitiva, ¿sí? Por eso quise ponerles estos dos volátiles que tenemos aquí, ¿no? Estos dos, la mariposa, para los que nos encantan las mariposas, estos hermosos animalitos, son grandes maestros. Nos habla de la transformación, nos habla de una libertad. Ellos son muy libres. En estos días, la mariposa monarca ya empezó a emigrar de Canadá hacia México. ¿Y por qué se viene para México? Por lo que sabemos, llega aquí a, a nuestro hermoso país, porque el clima está un poquito más templado. En Canadá empiezan las nevadas. Estas maripositas, pero va más allá, hermano. Nos enseña que nosotros debemos de ir buscando, adaptándonos al ambiente en lo que nosotros querramos vivir. ¿A qué me refiero? A que ese ambiente en el que nosotros vamos a querer vivir, lo vamos a crear nosotros. Encontraremos, encontraremos, hermanitos, que, que se dedicarán a decirnos, eso es lo que tú haces es falso, no es lo correcto. A mí me pasó en la mañana, eso no es lo correcto. Gracias. Es agradecerle, gracias, hermanito. Si tú no me lo dices, no lo entendería yo. Gracias por recordarme que no soy perfecto, pero estoy intentando crear mi propia energía intelectual, mi propia energía espiritual. Y no pretendo convencerte, pretendo a decirte por qué no lo haces, por qué no lo vives. Es esa energía intuitiva. Tlalocantecutli, la persona que fertiliza. Y quise compartirles el día de hoy esta humilde imagen de dos personas que para mí les guardo gran respeto, gran amor por lo que me dieron. Para mí son como padres espirituales que siempre estuvieron procurándome, ¿sí? En este precisamente veintena, en este mes, eh, afloran esos recuerdos, afloran esas vivencias, esas enseñanzas, y pues el día de hoy les quiero compartir con ustedes, justamente él es el abuelito Cipri y su esposa, ¿no? Y su esposa igual perteneció al Cipri. Ellos en su momento pues eran un gran equipo trabajando. Y aprendí mucho con ellos aprendí mucho, con ellos adquirí un gran conocimiento. Ellos eran muy unidos como pareja, como energía masculina y energía femenina, y me enseñaron grandes cosas, ¿sí? Ellos me decían, tú crea, inclusive reinvent. Bueno, claro que no me decían con esas palabras, ¿no? Pero es como que las palabras que yo llego a encontrar y decirles, reinventa,
No todo lo que yo te diga, decía el abuelito, no todo lo que yo te diga, hazlo de esta manera, no lo hagas así. Tú ponle tu toque personal, decía él, tu perfumito, tu gotita de sangre, ponle. Él siempre decía, vas a estrenar un nuevo bastón, vas a trabajar con un nuevo machetito, con una nueva flautita, con un nuevo atecocoli, con un nuevo morralito, márcalo, dale tu energía. ¿Cuál? La energía vital. La persona que lo use va a llevar tu energía y es la más importante que tenemos. Cuando tú lo estés haciendo, hazlo vibrar. Cuando hagas un bastoncito, ponle tu energía, tu sangre, porque eso va a llevar, va a llevar con la persona que le des, le ofrendes o te lo pida, va a sentir va a sentir tu energía, se va a sentir protegida porque tú ahí estarás, porque esa sangre recorre todo tu cuerpo, llega a tu corazón y le impregna. El colibrí, quizá yo sea muy repetitivo con esto, pero como colibrí, hermanitos, necesitamos crear nuestra energía física. El colibrí es un animalito muy pequeñito. Es más grande su corazón que su propio cuerpo. ¿Nosotros podemos vivir así? Sí, hermano, podemos. Que sea, que sea tu corazón quien te guíe para poder desarrollar estas cualidades como fertilizador. Con esto quiero decir que yo intento que nosotros creamos, de la palabra crear, escribir nuestras propias plegarias. Dentro de esto que a mí pues se me va confiriendo, se me va dando, ¿no? Se me va compartiendo. Está mezclado mucho con el sincretismo religioso, de la religión católica. Habla, por ejemplo, inicias, ¿no? Inicias este pedimento, sí, sería como pedimento, pedir la fertilidad. Pues, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Gloria a ti, Señor. Y después ya viene tu plegaria en aguas, ¿no? No huitatzi. Ni mislasoca machilile no chitlen no catinech palewi. Ni mislasoca machilile no chitlen tinech maca. O tlen amo tinech maca. Amani, paintunal sintli. Coscacuautli, yei coscacuautli. Nehua, panochi no yolo, ni tlatlani. Tlanotechpoui te, tlanotechpoui. Xinechmaca. Xinechmaca no tlamachilis. Xinechmaca no yoltonalchicaualis. Xinechmaca no yehyeca machilis cayotzi. Tlatehuatzi tuelisquia. Mano nemi que encapacli, mano nemi que cualzi. Ni mucalactia. Que antehuatzi tiquistos y colinemi suanimis las ocamachilis. ¿No? En español, como interpretación sería, mi gran Señor, aquí yo estoy presente. Mírame aquí ante ti. Estoy necesitado, quiero, pido, anhelo, anhelo agradecerte con lo que yo haga. Anhelo agradecerte por todo lo que me das y lo que no me das, porque yo sé que lo que tú me das es lo que yo merezco, es lo que yo trabajo. Te pido un poco de esa gran sabiduría que existe, de ese gran amor hacia lo que somos, de esa intuición y percepción que tiene mi cuerpo. Conviérteme en tu medio, en esa cajita que tú puedas entrar en mí y puedas trabajar conmigo. Me comprometo
a aceptar cualquier trabajo para poder honrarte, para poder seguir este camino tan hermoso que nos los han enseñado, ¿no? Te pido, y empezamos a pedir, ¿qué es lo que pedimos? Pues salud, fortaleza, todo lo que no se puede comprar con dinero, ¿sí? Armonía, ¿por qué no? A que yo pueda compartir sin ese egoísmo. Permíteme que yo pueda vivir sin ese egoísmo. Pero nosotros debemos de crear, hermanitos. Nosotros lo debemos de crear desde el fondo de nosotros. Posiblemente haya muchos libros, posiblemente existan grandes enciclopedias, posiblemente existan los Amoshli. Justamente a mí llego a comprender, hermanitos, que por eso el Amoshli, ahí está, es una lectura, sí, es una lectura que podemos dar, pero podemos leerlo en el idioma que querramos, en náhuatl, en tunzabi, en todos los idiomas que existan, porque hay un lenguaje, hay un idioma universal. ¿Cuál es? La de las imágenes. Podemos contemplar, por ejemplo, esta imagen. En primera podemos decir, eso quizá es una imagen, es un rostro cansado por la edad, por el trabajo que ha hecho. Y ese fue como, no fue ningún pose que les digan, ah, pues les voy a tomar una foto, ¿no? Pues es en el descuido que hicimos. ¿Sí? Ah, pues sí, vemos el celular y, ¿no? Que ese día los fui a visitar, andaba iniciando y entonces me decía que yo, si pudiera pasar a su casita, me iba a dar un encargo de que yo lo pudiera entregar. Le digo, sí, claro, yo paso, ¿no? Entonces, este Yolpe como esta greca, hermanitos, ese es el trabajo que nosotros vamos a crear esa energía, emanar esa energía. Si yo estoy contento, pues voy a mostrar que estoy contento, ¿no? Voy a mostrar qué tan importante puedo yo ser y hacer. Plegarias. Podemos hacer un libro de plegarias, hermano. Pues si lo queremos, si lo queremos hacer, vamos a comercializarlo, claro que sí, ¿por qué no? ¿No? Dice, las plegarias deben de escribirse desde la mente. Todas estas plegarias que yo les compartí en el cuarto círculo son un ejemplo. Pero créame que cuando lo empiezas a decir con esa emoción, con esa energía, empiezas a crear esa vibración. Como cuando decimos, híjole, creo que me siento enfermo. Me empieza a doler la cabeza, me empiezan a doler los huesos. Para mí esa es la enfermedad muy frecuente para mí porque por los resfriados, ¿no? Digo, creo que me siento enfermo. Creo que me siento enfermo. Estoy generando esa vibración. ¿Y qué creen? Me enfermo, ¿no? Eh, les causa mucha risa a la familia que a veces les digo, yo me enfermo en las vacaciones, ¿no? Y dice mi hijo, ¿y por qué no te enfermas en los días laborales para que pidas permiso? Le digo, no lo sé, quizá porque me programo, no me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Y estoy vibrando eso, estoy emanando esa energía. Si quieren, intenciónenlo. El día de mañana, hoy en la nochecita, diga, híjole, creo que me está doliendo esta parte. Me está punzando, ¿eh? Y, y siento que mi cabeza va a reventar. Y nuestro cuerpo obedece. En serio. Inténtelo. Claro,
si ustedes lo quieren hacer. Pero ese es el ejercicio que podemos hacer, ¿no? Empezar a, me siento enfermo, me siento débil, no tengo ganas de hacer nada, tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Y sucede. Es como la parte de la hipnosis, ¿no? Que la hipnosis llegamos a encontrarlo, llegamos a vibrarlo, ¿no? Nos está hipnotizando, tienes mucho sueño. Ah, sí, sí, tengo sueño. Está dándole órdenes a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a que empiece a vibrar de una u otra forma. Por eso es que les digo, las plegarias deben describirse desde la mente. ¿Qué es lo que quiero, hermanitos? En los amores siempre encontramos flechas y todo eso. Digo, bueno, pues hay que entender cuál es nuestro objetivo. En este caso, en esta clase, nuestro objetivo es saber conectarnos con el tiempo, con la lluvia, con el aire. Por eso vimos Ayeyecame, con Tepeyolotli, con Chalchihuitlicue, con Tlaloc, ni se diga, con Tonatiuh, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos empezar a vibrar, porque en este año, la próxima clase, estas dos clases próximas que vamos a tener, voy a compartirles cómo van a poner su ofrendita. Por eso yo les pedía que su apoyo para comprar velitas, frutitas. Les agradezco a los que ya nos aportaron. No les estoy pidiendo una cantidad enorme, no, no, lo poquitito que pueda. No, no pasa nada. Y si dicen no puedo, no pasa nada. Es como ponerle su altarcito y poner su ofrendita especial para los ancestros, para los abuelos. Oigan bien, ancestros, ¿quiénes son los ancestros? Las vidas pasadas que tenemos. Y nuestros abuelos, bueno, pues nuestros abuelos que fueron trabajadores con el tiempo. El día de hoy yo les compartiría tres nombres que para mí, como siempre les he dicho, fueron grandes maestros para mí. Y vi que sí, sí tenían esa gran cualidad. Esa plegaria que vamos a hacer, que vamos a escribir, debe de nacer desde acá, desde lo que sentimos, ¿no? No de lo que nos diga el maestro, no es que tienes que escribir esto, no, no, de lo que nazca de tu corazón, de tu intuición, a ver. Intuyo, digo, bueno, pues es que si yo hablo con la lluvia, si yo hablo con el agua, ¿cómo le hablaría? ¿Cómo le hablaría yo al agua? ¿Cuál sería su lenguaje? ¿No? ¿Cómo suena el agua? De ahí podemos crear nuestros recitos con nuestro tamborcito, ¿no? Por ejemplo, el agua. Y al momento de empezar a conectarnos con su lenguaje, con el sonido que hacen, vamos a ir entendiendo, ¿sí? Como cuando empezamos a aprender un idioma, escuchamos esos sonidos y después le damos significado y concepto, ¿no? Gema, gema, en náhuatl es sí, pero en español es quemar, ¿no? Quema, ¿no? Pero al momento de quema, el concepto, la palabra que, ahora su significado, sí, ah, 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 empiezo ya a asimilarlo, el concepto, el nombre del agua, palabra. Pero ahora, esa agua, ¿qué trascendencia filosófica tiene? Tiene una gran trascendencia. El agua es vida, el agua es una abuelita,
El agua es una maestra que nos enseña a ser disciplinados, ser transparentes, ser honestos. ¿Se dan cuenta? Necesitamos aprender el lenguaje de ellos. ¿De quiénes? De las energías. El sol, ¿cómo pudiéramos nosotros, cómo nos imaginamos? Por eso precisamente nuestra energía intelectual, nuestra energía creativa, nuestra energía intuitiva, nos vamos a poner como el sol. ¿Cómo les puedo explicar, hermanitos? ¿Cómo me sonreiría el sol? ¿Ah? Me voy a imaginar que yo soy un sol, ¿no? ¿Cómo saludaría? Óigame bien. ¿Cómo saludaría este compañerito, este hermanito, que ni siquiera me reconoce que yo le doy luz y calor? Al contrario, me critica, mira, el sol no tiene vida. ¿Cómo yo, a pesar de eso, le daría yo luz y calor? Diga, es hacer ese ejercicio, como el aire, el viento, ¿no? Y ponernos en esa cuestión, en esa reflexión, en ese filosofar que decimos nosotros. ¿Cuál sería la gran importancia? Una montaña. Pararnos frente a esa montaña imponente, a la vez muy amorosa, pero también es peligrosa. ¿Cómo yo sería como montaña? Imponente. Y ahí debemos de aprender. Lo que les decía, vivir en armonía. O sea, yo soy muy amoroso contigo, pero no el hecho que yo ande diciendo yo esto y esto, no. Pero también hay una forma de demostrar que me tienes que respetar, que soy una energía de respeto, como el agua. El agua es amorosa, es vital, pero ojo, ahora nos pasó a nosotros. Empieza a crecer el río, devastó muchas cosas. La tormenta, el rayo, lo que les decía la clase pasada de pedidores de lluvia, ¿no? Con rayos, el Shukoat. ¿Cómo esta energía te llega a pegar el rayo, entra por todo tu cuerpo y te corta la lengua? ¿Por qué? Porque esta energía tan potente busca por dónde salir. Ahora nosotros, a través de la conciencia, vayamos creando esta energía a través de la conciencia, a través de mis amuletos, a través de mi pensamiento, a través de mi conocimiento, las energías que les decía, ¿no? Como la imagen que les muestro yo acá. Empezar a vibrar, ¿no? Justamente con el lenguaje de la mente, del corazón, del cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje, nuestra mente tiene un lenguaje. Créame, cuando unimos estas energías, lo enfocamos a un objetivo, llegaremos a entender nuestro gran poder, escuchar el lenguaje de las nubes, del aire hacia dónde va, del arco iris, de la tierra, de todos los que intervienen en esta fertilidad, en toda esta fertilidad, todo este conocimiento, convertirlo en medicina, en permitirnos que esta cajita y que esta ollita pueda vibrar esa energía desde el espíritu, desde el fondo de tu ser interno.
Esta noche, hermanitos, por favor, si gustan, yo les pediría que lo hiciéramos. Intencionemos desde nuestro ser en soñar, pedir cuál es nuestro camino que nos conviene más. Y vamos a pedirle guía, apoyo a nuestros ancestros y a nuestros abuelos. Ujú. No sin antes, no sin antes de hacer esta ensoñación, es una protección también decirnos, mis guardianes de este hermoso cuerpo, de esta casa, de este templo, haremos la ensoñación, pero les pido que protejan este cuerpo. Mi cuerpo astral va a salir, mi cuerpo energético, mi cuerpo nahuálico, como lo conozcan ustedes, pero tiene que estar protegido. Si estas energías, estos guardianes de nuestro cuerpo no permiten, porque van a estar ahí como guerreros listos para proteger, pero hay que ordenar, hay que decir, ¿sí? Empecemos a emanar en esa ensoñación en busca de la conexión energética. Si tienen alguna parte de algún venadito, ya sea una patita de un venadito, ya sea un cuernito, ya sea un cráneo de venadito, o alguna parte de la piel del venadito, intencionen. Díganle que se adhiera a ustedes, que puedan encarnar al venadito. Intencionen esta noche, como Tlalocantecutli, como regentes de Tlalocantecutli, del venadito, entrar en su cuerpo del venadito. Y programense, eh, eleven esa energía vibratoria de vivir este ensueño como el venadito. Y no tengan miedo. Y no tengan miedo que en ese sueño ustedes vean de otro tipo de color, con otra visión, el mundo que conocemos. Háganlo, hermanitos. Háganlo. Protéjanse con ajito en las uñas, aquí en la coronilla o en la mollera, que lo conocemos como mollera, en nuestro ombliguito, en nuestros genitales, y aquí en nuestra cajita también, ¿no? Ustedes sabrán mejor cómo protegerse. Y verán que con esa energía que nosotros vibremos, lo podremos. Hoy, ahorita todavía siguen algunas lluvias. Cuando vean que está bien nublado, que haya nubes en el firmamento, abran sus bracitos y empiecen a intencionar. Estas manos sentirán la vida. No hablen, piden con la mente y con el corazón. Háblele a las nubes con la mente. Inténtenlo, háganlo. Ese es básico, es importante. Escuchen al aire, escuchen a la tierra. Esto lo tienen que hacer descalzos. ¿No? Lo siento, pero aquí es descalzo. El pantalón hay que enrollarlo hasta la rodilla, ¿no? Enrollarlo. Si vamos pants o pantalón, hasta la rodilla. ¿Por qué? Permitamos que la energía de la tierra lo podamos sentir vibrar. Hagamos. Pues este es lo que yo les quería compartir, hermano. Pedir permiso y agradecer a los abuelos que ya trascendieron a Mixlam, ¿sí? Una de las personas, si ustedes lo quisieran intencionar, para mí fue de gran respeto y fue un señorón, la verdad. Claro que tenía su parte quizá no tan positiva de ser muy exigente, de a veces llamarte la atención muy fuerte, el abuelito Teófilo, sí.
Él le gustaba, se sobreponía el nombre de Xochicóscatl. Xochicóscatl, pues es el collar de flores, ¿no? Su apellido Tapia. Sí, Xochicóscatl. Este abuelito era justamente eso lo que les acabo de decir. Pedía las lluvias. Su abuelito era el que les decía, yo venía al río y les ponía un collarcito, por eso se puso ese, ese sobrenombre de Xochicóscar, porque lo trabajaba también, agarraba el collar de flores, se lo ponía al río, o se lo ponía al aire, la verdad al aire, abuelito, tenga, es para usted, un collar de flores de cempasúchil. Él, todas sus ofrendas eran con Xochicóscar, por eso se puso ese nombre de Xochicóscar, porque él le tenía un gran concepto de Xochicóscar, collar de flores. Dice, yo te regalo, este collar de flores representa la ciclicidad de las flores. Tú eres uno entre mil flores, la mejor que puedes encontrar. Sí, el abuelito Cipriano Guevara Tetzahuitl, Tetzahuitl es como presagio, él le gustaba ese nombrecito de Tetzahuitl. Es el como presagio, como ese presentimiento, él decía. Porque él eso era. Te leía el rostro. Y yo le agradezco mucho a él por todo lo que me dio. Y por todo lo que no me dio, porque si lo hubiera dado, no lo hubiera utilizado de una buena forma. Porque todavía no controlaba mis emociones. Hay energías con las que puedes pedirle pues, que le pase algo malo a la otra persona, pero no es. Siento que no es así. Con el fueguito. Tal vez en algún momento pueda yo darles una charla sobre este, la transmutación con el fuego, el abuelito fueguito, pero también pedirle algo al abuelito fueguito. Bondad, maldad, sí, al abuelito fuego. Ujú. Y él pues, le sabía, aprendí muy poco con él eso. De hecho, inclusive jamás. Lo aprendí solamente viendo con él porque él, yo estaba bien seguro y una vez le pedí, digo, enséñame, yo también quiero aprender eso. Me dijo, yo porque te quiero, no te lo voy a enseñar. Y pues porque me quiere usted, enséñeme. Porque te quiero, no te voy a enseñar. Porque tarde o temprano lo pagas. Nadie más lo paga. Abuelita Xochitl, Mejía, Nextin. Xochitl, pues Flor, su apellido Mejía, ¿no? Nextin como la abejita. Porque decía, yo soy, dice Nextin, la abejita. Voy colectando, dice el néctar de todas las flores y doy miel. Y eso era ella. Era una mujer medicina. Digo era porque pues ya trascendió. En su momento tuvo ese gran conocimiento como Cihuatlapastíquetl, como mujer medicina. Y en todos los ámbitos. Le hacía honor a su nombre, en verdad. Era una gran señora. En toda la extensión de la palabra. Topiltzin, de este abuelito, yo aprendí mucho. Una de las cosas que él me enseñó, que si tú lo quieres, lo logras. Él le gustaba el nombre de Atecolor, el tecolotito de agua, porque decía, yo soy agua, pero también soy tecolor. Él era muy transparente, muy honesto, y desafortunadamente, gracias a esta honestidad, pues encontró en que le acortaran la vida. Mismos del grupo. A veces creemos, no, pues es el grupo, es una hermandad. No es cierto. No todos te quieren en el circo. No todos, no todos los que te sonríen te quieren.
te respeta. Y desafortunadamente él fue muy, muy honesto y eso, pues le costó su existir, ¿no? Pues así que que fuera muy anciano, yo lo veía muy fuerte, lo veía muy vigoroso, ¿no? A pesar de que, pues así, que fuera muy alto, pues no, el abuelito, creo que tenía más o menos mi estatura y sí, era muy fuerte el abuelo. Fuerte en todos los ámbitos, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, era muy bueno, el gran señor. Pero dentro de este mismo círculo, pues habían esas ambiciones, ¿no? Pues como todo, creo. Y bueno, las últimas dos personas, pues son mis progenitores y pues yo les agradezco en primera persona por haberme dado, ¿no? Mi existir, ¿no? El señor Aurelio Martínez, Coyote Olin, como coyote, ¿no? Coyo de coyote, de Teo, de energía del movimiento, porque pues sí, tenía lo suyo, claro que también tenía la parte que él trabajaba, pero pues yo quién soy para juzgar a nadie, ¿no? Y pues la que me enseñó este camino, ¿no? De una u otra forma, de seguir vibrando, a que pues, a veces, quieras o no, te lleva de la mano, dice, pues es esto, es aquí, ¿no? Sigo a Tecolotzin, la mujer Tecolotito, honorable Tecolotito, de la cual estoy bien agradecido por, de una u otra forma, ¿no? Por los chanclazos y todo, ¿no? Que gracias también a eso que tienes que ser un hombre derecho y hecho. No te andes con rodeos. Eso para los rodeos, déjale. Para los que no quieren ser alguien fuerte. Alguien en la vida ya lo eres. Necesitas ser alguien fuerte en esta vida y que imponga presencia, pero con respeto yo no, ¿no? Entonces, a ellos son los que les voy a poner la ofrenda. Ujú. Son seis, y pues a todos los abuelos que hayan intervenido, que intervienen para que sigamos vibrando en este plano existencial, en este Tlalti, ¿sí? Al igual que ustedes, posiblemente algunos hayan tenido, pues, otros maestros, ¿verdad? Otros temachtiani. Y qué bueno a todos estos temachtiani, donde a veces llegamos a encontrar nuestro camino, en donde nosotros empezamos a conocer este sendero tan hermoso, porque es un sendero muy bonito, muy laborioso, sí, pero, pero es, bueno, repito, pero es muy bonito, ¿no? En el cual podemos generar nuestra propia energía. Pero sobre todo, que nosotros podamos entender las leyes de la energía y que lo empleemos para lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Ustedes y cada uno de nosotros somos esa energía del agua y del viento, del agua con Chalchihuitlicue con Chalchihuitlique y con Tlaloc, así en forma dual. Es lo que somos nosotros. También nosotros somos Tlaltecutli y Tonancintlali. También somos nosotros Tonatiu y Metzli, ¿sí? Metzli también está relacionado con la siembra, con el cultivo, y vibra también con Tlaloc. Está interrelacionado. En la próxima clase del día sábado, dentro de 8 días, les voy a compartir qué elementos vamos a poner en nuestra ofrendita, que sería la tercera vigilia. Viene la cuarta vigilia, que sería
dentro de 2 semanas, dentro de 2 sábados. Y ya el 27 ya vamos al encuentro de los abuelos, los que nombré también ahorita en esta parte. ¿Para qué? Justamente para que les demos su ofrendita. Para los que ya tenemos rato, pues ya, ese fue el compromiso, hermanitos. Pues ahora sí, con toda la pena del mundo, con ustedes, y espero su comprensión, pues me mandaran su ofrendita. Y sin perjudicar su economía de ustedes, hermanitos, los que estamos trabajando como pedidores de lluvia, este, lo que ustedes puedan, ¿no? Lo importante es que nosotros lo demos de corazón, ¿verdad? Podemos dar quizá grandes cantidades, pero si lo damos nada más porque me lo piden, no, si lo van a dar, denlo de corazón. No es para mí, es para la ofrenda que vamos a poner en el Miqueiluitl, porque se les va a agradecer también a ellos, ¿no? Y después de eso, hacemos otro compromiso, ahora sí ya vamos con la práctica. Ahorita fue teoría, empezamos ya, porque termina el ciclo agrícola hasta en marzo. En marzo inicia un nuevo ciclo agrícola. Ahora ya tenemos esa percepción filosófica, energética, intelectual, intuitiva. Vamos a empoderar, los presentamos, preparamos la tierra, porque vamos a sembrar. Esto es lo que vamos a hacer nosotros en esta nueva escuela del Calmeca que vamos a hacer, que lo vamos a tener primero el Gran Padre Universo, dentro de 2 años, dentro de 2 años, vamos a empezar. Será un Calmeca autosustentable, en donde los que estemos ahí dentro, vamos a sembrar, vamos a tener la medicina, preparar la medicina, Tonalpohualli, vamos a conocer los ciclos agrícolas, los ciclos de Tlahuizcalpantecutli, de Mesli, y cómo afectan en la siembra, en la cosecha, y cómo afectan en sembrar nuestras plantitas frutales. ¿Sí? Pero bueno, hay que practicar, hay que hacerlo. Como decía la vez pasada el hermanito Tosnene, lo mucho o lo poco que nosotros hayamos aprendido, vamos a ponerlo en práctica. Ahora sí, vamos a conectar Tonalpohualli, Nahuatl, vamos a conectar medicina, vamos a conectar plegarias, vamos a conectar ejercicios, es todo junto. Todo esto está junto. Pero para poder entenderlo mejor didácticamente y pedagógicamente los dividimos, porque así es como nos han enseñado para que no se les dificulte aprender. Inclusive la lectura de los Amoshli. Seguiremos aprendiendo. Entre más lo practiquemos, será mejor nuestro conocimiento. ¿Sí, hermanitos? Entonces, el ejercicio para esta clase es crear nuestra energía, enfocarlo, conectarlo con los que nosotros queremos vibrar. ¿Sí? Es importante que podamos seguir vibrando. Y bueno, a mí me encanta esta veintena, este mes, por la llegada de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos. ¿Sí? Bien, pues es lo que yo les quería compartir con este último aire que somos nosotros. Podemos crear una gran tormenta, pero podemos crear ese aire fresco que trae las nubes, que atrae las nubes. ¿Y por qué somos aire? Con nuestro hijillo atraemos nubes, dispersamos nubes. Abuelita Gris, adelante. Tlazohcamati temachtiani tlapoyaualti noicniuan. Voy a voltear, Es un gusto y un honor mm, invariablemente, porque cada vez que damos la vuelta a la cuenta y nos encontramos en este tiempo,
eh, refrendo la idea de que nuestros ancestros han dejado una herencia hermosa, que es la de su presencia por medio de los amostlis y también por medio de la transmisión oral, por medio de esas tradiciones que van pasando de generaciones en generaciones. Me emociona mucho, Temastiani, hermanitos, porque recuerdo lo mejor, lo más grande y lo bueno de todas sus enseñanzas. Inmediatamente, pues, aquellos que tenemos a nuestros padres trascendidos, eh, pues tenemos esa imagen, ¿verdad? De al poner esta ofrenda. Pero con esta clase, Temasteni, ha, ha, eh, ha sensibilizado mucho una parte de mí para poder em, transmutar todo esto y recordar y fortalecerme el día de hoy en el ensueño, en el Mictlampa, con esas energías. Que su ejemplo, así con esa cara tan hermosa como la de los abuelitos, y con ese retrato que nos ofreció de los abuelitos que fueron sus Temastianis, mm, también, también tomar lo mejor. Bueno, estoy profundamente conmovida. Tlazocamalti Temastiani, Kixelse Tlapaloli. Tlazocamati no ignitzin, tlazocamati miek, y pampamotlastol por su palabra. Y sí, realmente, hermanitos, es hermoso saber que no ha muerto. Han trascendido, sí, pero no han muerto. ¿Por qué? Porque están aquí, están aquí. Y gracias a ellos, a lo que ellos me compartieron y a los que todavía me lo siguen compartiendo, hermanitos, es que estoy aquí compartiéndoles también a ustedes a través de esta oralidad, pero a través de este medio, a través de esta plataforma, que humildemente lo pongo a su disposición, pero también invitándoles, exhortándoles, ¿por qué no también? Vivamos esta enseñanza, vivámoslo. De esta vivencia, de esta práctica que hagamos, nacerá nuestro Neltilisli. ¿Qué es Neltilisli? Nuestra verdad. Por eso yo en todas las clases siempre les he dicho, es una sugerencia que yo les doy. Es decirle, miren, este camino lo pueden transitar. Pueden, o de como decimos nosotros, puede que encontremos lo que yo les digo, pero igual ustedes pueden encontrar hasta más, pero hagan. Como cátedra, como clase, suena muy bonito, pero no lo haré. ¿Se puede? Claro que también se puede, no pasa nada. La única desventaja o lo único que no van a hacer, pues es que no lo van a poder vivir. No van a decir, oye, sí, sí me encanta esto, voy conectándome. Y bueno, yo tampoco les digo, no es que tienen que ofrendar sangre humana, que tienen que, no, de ninguna manera, ¿sí? De que sí ofrendamos sangre de animalitos, sí, hermanitos, en las ceremonias, en el pedimento, un pollito, un codorniz, velitas, y que igual hasta un chivito, la sangre de un chivito se ofrenda. Pero, pues, humanos, no. No se preocupen, no les vamos a pedir. Sí, hermanitos. Entonces, pues ese es mi compartir. No sé si alguien quisiera, además de la abuelita Ocelosipacli, compartir, pues aquí están, aquí estamos para escucharnos,
Al igual, a lo mejor tienen alguna duda, si les puedo resolver la duda, les voy a resolver y si no puedo, prefiero decirles, no puedo, mi hermano, déjame investigarlo, ¿no? A que mentirle. Hermanito Tosnene, bienvenido. Tlapoyagualti, Topiltzin, Tlapoyagualti. Voy a voltear, Eh, eh, Me agrada verme en los demás, me agrada verme en las tradiciones. Quitar el humo cuando me reflejo en los demás, o sea, en Tezcatlipoca. La práctica de este año de conocerse a uno mismo callando la mente y percibiendo Xochiquetzali. Es algo muy grato y sano y enriquecedor y permite fluir el estarse acechando en todo momento y en todas las situaciones, permite también fluir y conocerme. Hoy porque estoy enojado, hoy porque tengo pereza, hoy porque estoy alegre. Y cuando fluyo y empiezo a ya no gastar energía, es cuando me puedo empezar a conectar y a percibir otras cosas. Ese es mi mentalista. Veo una actividad por un evento y veo la raíz profunda en México. Veo como lo que usted nos dice está esparcido por todos lados, pero a veces no lo vemos, porque me la paso en el TikTok. Pero ahí está todo. Simplemente, como dice el dicho, el maestro llega cuando el alumno está listo. Entonces, pues estemos listos, no estamos distraídos, porque el maestro siempre ha estado y seguirá estando aquí. Cuando yo en las mañanas me veo como Huehuecoyot, me enseña muchas cosas, cosa que hace 5 meses no pasaba. Para mí ahora es una realidad. Cuando bebo agua con respeto a Tlaloc y a Chariquihuitlicue, yo sé que yo soy el principio creador, que yo genero mi realidad, lo que usted nos ha enseñado, pero que vino un japonesito a congelar copos de agua y pues dices, ay, mira qué inteligente es, pero que ya lo sabíamos. Cuando yo veo que en el sepelio de alguien que ya trascendió se lleva una vela y se prende, pues es una tradición. Algunos van a decir hasta católica, pero no, es una forma de entregar mi luz a la persona que ahorita la necesita. Y esto es muy antiguo. A veces vemos y creemos que la realidad es pues solo la información que tenemos nosotros y no alcanzamos a ver la distancia de esa transmisión a siglos o tal vez milenios que ahí están, pero como me la paso viendo el canal de las estrellas, pues mi realidad es el canal de las estrellas. Pero si no veo eso y callo mi mente, simplemente empiezo a ver lo que ya está, me doy cuenta de toda la riqueza que tengo. Pues ya no me preocupo si Claudia Sheinbaum es judía o es mexicana. Son cosas secundarias, porque lo importante aquí está. Hace un año, cuando usted hizo la convocatoria para pedidores de lluvia, recuerdo que muchos nos entusiasmamos. Y casi un año después, yo estoy bien contento y agradecido porque me ha dado ejercicios y tareas que hacer y veo frutos. ¿Qué más puedo decir y agradecer a usted, Topiltzin?
Tlazocamati mía, Kikanochi no yolo. Ese es mi compartir. Ese es mi nutilisti. Tlazocamati. Tlazocamate, Nognitzin Tlazocamate, por su compartir, por su experiencia, por ahora sí, por su verdad, ¿no? Porque usted lo ha vivido, porque usted lo ha vibrado. Igual, hace ratito yo estaba arreglando un poquito mi altarcito y me acordé justamente lo que usted dice. Ah, iniciamos, digo, vamos a ser pedidores de lluvia. Y así, me acuerdo muy bien, emocionados. En la clase éramos cerca de 22, que sí, vamos con todo. Poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito se fueron quedando. Algunos por el trabajo, algunos por el tiempo, algunos por lo económico, no lo sé por qué se da. Pero llegamos, de todos los que empezamos, como 6. Pero eso no pasa nada. Yo estoy consciente y todos debemos de estar conscientes que va a haber un momento que debamos a decir, quiero una pausa. Y no pasa nada, ¿no? Al igual que yo les digo, los que estamos iniciando, no se desespere. Vamos con calma. Vamos aprendiendo y practicándolo, ¿sí? Sobre todo eso, es que todo este debe de ser para la vida, para vivenciarlo, para vibrar. Es muy fácil decir, sí, lo voy a hacer y al final no lo hacemos, ¿no? Bien, hermanitos, pues no sé si no hubiera algún otro comentario. Les recomiendo la ensoñación, les recomiendo emanen esa energía, vibren esa energía, pero sobre todo protéjanse. Justamente, justamente en este mes, en esta veintena, en estas veintenas, la energía fluye mucho más. ¿Por qué? Por los abuelos que, que están aquí, andan aquí con nosotros. Ojo, y no todos los abuelos nos darán buena energía y buena vibra, ¿eh? Por eso hay que protegerse. Hay que saber qué es lo que pedimos y a quién le pedimos. Eso es importante. Sí, hermanita, adelante. Sí, buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Solamente hermanita. una preguntita. Me queda la duda si, por ejemplo, solamente podemos como pedir a las energías de venado o de Yeyecatl, o también, por ejemplo, si lo que hemos podido ver del tonal, también podemos como pedir en relación a nuestra energía o alguna otra que nos vibre en ese momento o solamente las que mencionó Temachtien. Sí, hermanita, buena pregunta. Las que usted quiera empoderar. ¿Por qué les dije con Yeyekat? Porque pues es más como nosotros somos los que queremos ser Yeyekat, queremos ser el viento que atrae las nubes, ¿no? Con Venadito, con Tlalocantecutli, porque es la intuición, la percepción, el fertilizador. Pero si usted dice, yo quiero también pedirle sabiduría a mi tonal, a mi nahuatl, adelante, hermanita. Pero debe de saber para qué quiere esa ayuda, ¿no? Si pido sabiduría, ¿para qué quiero la sabiduría? ¿Hacia dónde lo voy a enfocar en mi vida? Para volverme más consciente de vivir en armonía esta vida y no vivir tan estresado. Porque en este mundo caótico, yo le llamo caótico, porque nos quieren traer, vamos, haz esto, haz el otro, vamos, productivo. Bueno, es una cosa, ¿por qué no lo disfrutas? Está bien, tengo mucho trabajo, bueno, lo divido mi trabajo. Me doy mis 25 minutitos de relajarme, de estar conmigo mismo, ¿verdad? ¿Para qué lo quiere usted esta energía? ¿No? Eso hay que tenerlo presente. ¿Sí, hermanita? Los que quieramos Muy nosotros bien, muchas pedir. gracias. Muchas gracias, Temachtien. Sí, hermanita, y no olvide agradecer
por todo lo que les da y por todo lo que no nos da. Pedir y comprometerse. Me comprometo a trabajar con esta energía. ¿Sí? Estas tres cosas básicas, por favor. Pide, agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Pide sabiduría, conocimiento, entendimiento, iluminación, conexión, porque todo lo demás llega por congruencia. Comprométanse a trabajarlo, a honrarlo, a respetar a esa energía, porque están vivas y nos ayudan y nos empoderan. ¿Y por qué no? Nos pueden hacer felices cuando vivamos en armonía. ¿Sí, hermanitos? Tlazocamatimiek, timoitasque, mostla. Mañana. Tlazocamati, maestro. Tlazocamati a todos. Tlazocamati, Nagnitzi Pedro, timoitasque, amonashti. Timoitasque Motasque mostla. mostla Timoitasque a todos. Timoitasque, mostla, Nagnitzi.